Como primeros pasos vamos a extraer los tornillos de las placas laterales que sujetan las placas a la propia carcasa del PC. Una vez extraídos los tornillos, simplemente retiraremos hacia atrás las placas y las extraeremos, dejando visibles la carcasa del ordenador. Habiendo voltado la caja a posición vertical para evitar posibles fallos y posibles daños a la misma, vamos a retirar con suavidad el conector de alimentación ATX, que está formado por un conector largo de 20 pines más uno en otra posición de 4 pines. Debemos tener en cuenta que es un cable que posiblemente esté fuertemente agarrado, puesto que tiene una pestaña que hay que apretar para poder extraer el cable. Continuaremos extrayendo los conectores que van de la propia carcasa a la placa base, que son los que se controlan el encendido y apagado, y también los USBs que tenemos en la propia carcasa. Simplemente los extraeremos con cuidado, sabiendo dónde los hemos conectado. Una vez extraídos estos cables, procederemos a retirar los cables SATA que conectan la placa base a los discos duros. Estos siempre son de color rojo. También extraeremos el cable ID, que en este caso que conecta la placa a la lectora grabadora de DVD. Los extraemos completo para así acceder mejor al sistema operativo. Quitaremos también el cable de alimentación de los discos duros SATA, que son igual que los de datos negros. Del mismo modo, extraeremos por completo el bus ID que conecta a la lectora grabadora de DVD. Igual, quitaremos la alimentación de este, que es un conector Molex típico. Como hemos dicho, desconectaremos también el conector de 4 pines que da alimentación a la placa base. Con mucho cuidado, vemos que el propio ventilador tiene una conexión que conecta a la placa base, lo que lo alimenta y lo hace funcionar. Con cuidado lo extraeremos. Una vez desconectados los cables, vamos a proceder a la extracción de las memorias RAM. Simplemente tiraremos de las pestañitas laterales de los módulos y con mucha suavidad la extraeremos. Vamos a extraer también el ventilador. Con mucho cuidado giraremos las 4 patitas que este tiene en la posición que nos indican las flechas. De ese modo desanclaremos el ventilador de la placa base. Con suavidad, una vez soltadas todas las patitas, tiraremos de él para desanclarlo, dejando así visible el microprocesador. Podemos ver que tiene un cable de alimentación que está sujeto al propio ventilador. Simplemente lo extraeremos de la pestañita para así poder extraer libremente el ventilador. Una vez extraídos los demás componentes y desconectados los cables, vamos a proceder a la extracción de la fuente de alimentación. Simplemente quitaremos los 4 tornillos que sujetan la fuente de alimentación a la carcasa desde la parte trasera de la misma. Con suavidad extraeremos
primero tirando suavemente hacia adelante para desencajarla y después hacia un lateral para sacarla de su slot, con mucho cuidado de no golpear la placa base para así evitar dañarla. Como podemos ver, está sucia, por eso hay que proceder después a la limpieza de todo el equipo. Una vez extraída la fuente de alimentación, vamos a extraer tanto los discos duros como la lectora grabadora. Para eso ponemos la torre en posición vertical nuevamente y extraeremos los tornillos que conectan, en este caso los discos duros, viendo que tenemos dos en la posición y otros dos en la parte trasera de la caja. Recordad que todos estos tornillos hay que guardarlos agrupados dependiendo de dónde los hemos sacado, para esa manera a la hora del montaje no tener problemas con haber perdido o no se haber encontrado ningún tornillo. En este caso, como tenemos problemas para acceder al tornillo, simplemente retiramos la pestañita que conecta el panel delantero de la carcasa. Así, extrayéndolo un poco, podemos acceder libremente al tornillo sin dañar la pestaña ni forzar el tornillo. Una vez quitados todos los tornillos, simplemente estaremos tirando suavemente hacia el interior de la caja para extraer el disco duro. No nos olvidemos de extraer también los tornillos que están en la parte posterior de la caja. Como podemos ver, se trata de un disco duro SATA, puesto que los conectores son distintos a los moles, son más aplanados y largos. Tenemos el conector de alimentación y el conector de datos, además del jumper. Extraeremos también los tornillos que anclan la lectora grabadora a la torre. Recordad que la mayoría de los dispositivos estarán sujetos por 4 tornillos. A diferencia de los discos duros, debemos recordar que la lectora grabadora se extrae empujando de ella suavemente hacia adelante, sacándola por el frente de la carcasa. Quitaremos también el panel frontal de la caja para así proceder a su correcta limpieza. De esta manera dejamos también visibles los conectores de la propia carcasa, incluidos el USB, que pueden estar sucios y hay que limpiarlos. Procederemos a la extracción de la placa base. Para ello volveremos a colocar la caja en posición horizontal, porque así al ejercer presión no vamos a estropear ni la placa ni la carcasa. Localizaremos los tornillos que unen la placa a la propia carcasa y simplemente los sacaremos todos, recordando de guardarlos en su propio grupo para así no confundirlos ni perderlos.
Para extraerla simplemente tiraremos de ella un poquito hacia el interior y después podremos sacarla sin ningún tipo de problema. Podemos ver los conectores que tenemos de la placa base, entre ellos el jack para la tarjeta de sonido que trae integrada. Tenemos también los conectores USB, que vemos que tenemos 4 divididos en grupos de 2, en este caso 3.0, puesto que no son azules. Tenemos también la conexión Ethernet para la red. Tenemos el conector VGA para conectar el monitor. También disponemos de un conector en serie para conectar nuestro ordenador a otro dispositivo, generalmente puede ser otro ordenador, y un puerto paralelo que se usaba antiguamente para la conexión de impresoras. Esos dos conectores no se suelen ver hoy en día. También disponemos de los conectores PS2 para ratón y teclado. Vamos a extraer también de la placa base el microprocesador. Para eso simplemente apretamos la pestañita que tiene, sacando el pivotito. Y también retiramos la placa superior. De esta manera podremos extraer con mucho cuidado el microprocesador. Debemos tener que asegurarnos de que no dañemos ninguna de sus patitas. Si nos damos cuenta, la carcasa trae también una placa que es independiente. Esta se puede extraer. No es un aparato que venga con la propia carcasa, puesto que tienen que coincidir los agujeros con los conectores de la placa base. Por lo tanto, este chapita lo que nos va a hacer es ajustarla perfectamente. Por lo tanto, no vendrá con la carcasa, sino con la placa base. Una vez realizado el desmontaje completo, vamos a proceder a la limpieza. Debemos tener en cuenta que con el uso de los días, el ventilador extrae e introduce mucho aire, lo que acumula una gran cantidad de polvo. Para evitar sobrecalentamiento, debemos limpiar periódicamente este polvo. Simplemente con un poquito de aire, ya sea comprimido o a través de un mecanismo, extraeremos todo el aire que pueda ser acumulado en cada conector y en cada hueco. No nos olvidemos de limpiar el interior de cada componente, incluidos los ventiladores, puesto que es ahí donde más polvo se acumula. Al retirar el microprocesador podemos ver que tiene pasta térmica seca que hay que retirar. Simplemente con un papelito o un trapito con un poquito de alcohol frotaremos con suavidad de no apretar demasiado para no romper las patillas. Debemos retirar toda la pasta térmica seca, incluido cualquier tipo de residuos. Del mismo modo, las memorias RAM frotaremos con mucha suavidad en los conectores con el papel y el alcohol. Igual que el microprocesador, debemos retirar del ventilador todos los restos de pasta térmica. Aquí no hace falta ser tan cuidadosos, puesto que no tenemos patillas que romper. Debemos asegurarnos de quitar cada resto para luego, a la hora de poner una nueva pasta térmica, haga un buen contacto. Una vez limpios todos los componentes, procederemos al montaje nuevamente de nuestro equipo. Lo primero que haremos será instalar el panel frontal de la carcasa. Introduciremos primero las pestañitas laterales y después las otras, asegurándonos de que haga clic en todos lados y que quede correctamente ajustada. Colocaremos también la pestañita de la plaquita de la placa base. Debemos recordar que esto es un artículo que es exclusivo de cada placa base.
Después insertaremos la placa base, metiendo primero los conectores en sus huecos correspondientes. Debemos asegurarnos de que todas las pestañitas de los conectores quedan hacia afuera y ninguna dentro del propio conector, puesto que es algo que imposibilitaría la conexión en un futuro. Una vez ajustados los conectores, veremos que nos coinciden los agujeros de la placa con los agujeros de la carcasa. Simplemente tomaremos los tornillos que teníamos separados por grupos y atornillaremos la placa a la carcasa. Debemos asegurarnos de que los apretamos con cierta firmeza para evitar la vibración de la placa. Sin embargo, no nos debemos pasar de fuerza, puesto que podríamos pasar la rosca, y así sí que se produciría vibración. Una vez colocada la placa base, introduciremos la lectora grabadora por la parte delantera de la carcasa. Vemos que tenemos el conector ID y el Molex de alimentación, igual que los llantas. Con suavidad introduciremos hasta ajustarlo en la parte delantera. Del mismo modo que antes, atornillaremos los 4 tornillos de nuestra lectora. Debemos recordar que los tornillos de las lectoras grabadoras generalmente tienen un diámetro inferior que el resto. Por eso es importante agruparlos a la hora de extraerlos. Después procederemos a introducir los discos duros en su lugar correspondiente. Debemos intentar que, en caso de tener espacio suficiente, dejemos un hueco entre uno y otro. De ese modo evitaremos el sobrecalentamiento. Tomaremos los tornillos separados por grupos que hemos dejado al desmontar y los anclaremos de nuevo a la carcasa.
Una vez introducidos todos los dispositivos, vamos a proceder a la colocación del microprocesador. Igual que hemos hecho anteriormente para extraerlo, abriremos la pestañita y la ventana. El microprocesador tiene un orden. Como podemos ver, en una de sus patillas tiene un triángulo dibujado, a diferencia del resto de ellas. Eso nos indicará la dirección. Si podemos ver el zócalo, hay una esquinita que la tiene mellada como comida. Roma. Es ahí donde tiene que encajar el triangulito que hemos mostrado anteriormente. Nos aseguraremos siempre de que el triángulo quede en el lado mellado. De lo contrario, el microprocesador no va a funcionar. Una vez colocado en su posición, bajaremos la ventanita y cerraremos la pestaña, fijándolo con fuerza. Procederemos ahora a poner la pasta térmica. Esto nos ayudará a disipar el calor que genera el microprocesador a través del ventilador. Colocaremos una cantidad suficiente, ni muy poca ni mucha. Después simplemente colocaremos el ventilador. No tiene una posición correcta, pero debemos recordar que tiene un cable de alimentación. No es muy largo, por lo tanto debemos colocarlo en la posición en la que el cable quede holgado. Posicionaremos el ventilador sobre el microprocesador y moveremos ligeramente hacia los lados y haciendo presión. De esta manera esparciremos la pasta térmica por toda la superficie del microprocesador y el ventilador. Ejerciendo una ligera presión sobre él, giraremos nuevamente las patitas para fijarlo a la placa base. Tiraremos suavemente de él una vez hecho, de manera que, en caso de no haber quedado fija una de las patitas, repetiremos el proceso hasta que todas estén completamente fijas. Una vez colocado el microprocesador y el ventilador, pasaremos al montaje y colocación de la fuente de alimentación. Debemos darnos cuenta de que tiene una posición. Como podemos ver, una de ellas tiene la placa. Y en el otro lateral tenemos un ventilador. Si lo colocamos en la posición equivocada, no se va a producir la correcta disipación del calor y se acumulará demasiado calor, pudiendo estropear los componentes. De esta manera, colocando el ventilador hacia abajo, hacia la placa base, engancharemos en su lugar y empujaremos hasta encajarla con la carcasa. De los tornillos separados en sus grupos anteriores, tomaremos los 4 que sujetaban la fuente a la carcasa y los colocaremos, agarrándolos fuertemente. Vamos a proceder a meter las memorias RAM. Como vemos, tienen un agujerito que coincide en el slot correspondiente. Esto nos indica la posición en la que tienen que ir. Debemos asegurarnos de que conectamos correctamente en el agujerito y simplemente empujando con suavidad desde las dos esquinas, las pestañitas se cerrarán automáticamente hasta que escuchemos el clic. Debemos asegurarnos de empujar con suavidad para no partir ni la tarjeta ni el slot.
Una vez conectados todos los dispositivos y componentes, pasaremos a la instalación del cable. Colocaremos en primer lugar el cable ID de la placa. Vemos que tiene una pestañita que nos indica la posición del mismo. Empujaremos hasta conectar. Nos aseguraremos de que quede correctamente insertado por ambos lados. En nuestro caso, el conector ID es para lectora grabadora de DVD. Del mismo modo que lo habíamos extraído, lo volvemos a colocar en su lugar. Vamos a conectarle también la alimentación. En este caso, nuestra grabadora DVD utiliza el conector Molex. Simplemente lo introduciremos asegurándonos de que haga bien contacto. No debemos olvidar de conectar el ventilador a la placa base. Puesto que no está conectado, este no tendría la alimentación necesaria para funcionar. Para conectar los discos duros SATA a la placa base, usaremos los cables que hemos retirado anteriormente. Recordemos que los cables SATA son siempre de color rojo. Tenemos distintas tomas de las conexiones SATA en nuestra placa base, en este caso 4. Dado que tenemos 2 discos duros, los conectaremos en los 2 primeros huecos. La prioridad viene escrita en la propia carcasa de la placa base. Buscaremos el SATA 1 para el primer disco duro. Simplemente conectaremos el cable en la posición correcta al disco duro. Debemos recordar que en el caso de los discos duros SATA, la placa base otorga cierta prioridad. Por eso, en caso de tener más de un sistema operativo instalados en distintos discos duros, debemos poner en SATA 1 el sistema operativo principal. Una vez conectados el cable de datos, pasaremos a conectar el cable de alimentación. Como podemos ver, el cable SATA es distinto al conector Molex. En este caso es más plano y alargado. Conectaremos los cables de alimentación de la placa base. En primera instancia, el cable ATX de 20 pines y después el extra de 4 pines. Para finalizar, colocaremos los conectores de la placa base. Debemos recordar la posición que tiene. En nuestro caso es bastante sencillo, puesto que los colores nos indican exactamente dónde están conectados. En caso de no tener el sistema de colores, como en nuestro caso, tendríamos que recurrir al manual de la placa base para saber en qué posición deben ir estos conectores.
Con esto ya habríamos terminado el mantenimiento del equipo. Colocaremos nuevamente los paneles laterales en la carcasa. Debemos asegurarnos de conectarlos correctamente para que en ningún lado quede salido. De lo contrario, podríamos cortarnos con las esquinas que están hacia afuera. No nos olvidemos que la placa lateral principal tiene una ayuda para el ventilador. De esta manera, el aire que extrae el ventilador sale directamente hacia afuera, sin esparcirse por el resto de la carcasa. Una vez colocados los paneles, nos aseguramos de atornillarlos correctamente con los 4 tornillos que hemos sacado. Como último paso, conectaremos la torre a nuestros dispositivos. En este caso colocaremos en primera instancia los conectores PS2, que son de ratón y teclado. Hoy en día es difícil encontrarnos con estos conectores, pero aún así pueden haberlos. Después conectaremos el conector de VGA. Este es el que nos dará la imagen al monitor. Lo atornillaremos con firmeza para evitar que se mueva. Si se mueve, puede ser que la imagen nos parpadee o simplemente no la tengamos. El conector de RJ45 que nos dará el internet. Y por último, el conector de la fuente de alimentación. Debemos asegurarnos de que sea el último que enchufamos para así evitar descargas indirectas que haya. Debemos asegurarnos también que el botón esté en la posición de encendido y que el voltaje sea el correcto. De lo contrario, podría explotar. Y ya solo nos quedaría colocarlo y probar que arranca. Hay muchos casos en los que simplemente a la hora de modificar la posición de un disco duro, la BIOS ya nos detecta un posible fallo. Simplemente accedemos a la BIOS, daremos F10 para guardar los ajustes que tengamos y listo. Y con ello ya tenemos nuestro equipo limpio y en funcionamiento.